La Pastoral de Movilidad Humana tiene su espacio en Radio Santiago, con su programa Uniendo Fronteras. Y ahora, en un nuevo horario, los sábados a las 11 de la mañana, solo aquí, en Radio Santiago, donde siempre te damos la mejor noticia. Abriendo las fronteras, uniendo corazones, es como este mundo empieza a cambiar. En Radio Santiago 540 Guayaquil termina Espacio Publicitario. Radio Santiago, la primera del día, 40 AM, la primera del día. Radio Santiago, te damos la mejor noticia en Radio Santiago. Es momento de hablar de cosas que nos interesan a todos, pero solo nosotras sabemos cómo decirlas. Ellas sin mordaza, por Radio Santiago, donde siempre te damos la mejor noticia. 9:11 de la mañana, bienvenidos a Ellas sin mordaza. Ya está con nosotros la licenciada Jimena Gilbert, ella es coordinadora de inclusión social del municipio de Guayaquil. Muy buenos días, Jimena. Gracias, qué grato tenerte amiga. aquí. Qué lindo poder compartir micrófonos de verdad y estar aquí en este programa. Te felicito por este programa y era hora que hay un espacio para nosotras. Sin mordaza. Sin mordaza, por Así favor. Aquí es. vamos a decir de todo, entonces. De todo. Vamos a sincerarnos, vamos a hablar, vamos a ayudar. Exacto. Porque esa era, yo cuando te llamé el día de ayer para invitarte, yo quiero que siempre con testimonios uno puede llegar, uno Totalmente. puede ayudar. A veces tenemos una misión y no siempre nos damos cuenta Sí. que la tenemos y no aprovechamos. Yo creo que tú y Jorge han aprovechado la situación que han vivido en tu hogar, maravilloso hogar que por cierto tienes, Gracias, amiga. para Gracias a Dios. ayudar a más personas. Sí. Y de eso se trata. Sí, exactamente. Siempre debe haber una Nosotros- misión. Totalmente, nosotros tenemos claro que Jorge Andrés, nuestro primer hijo, nos dio a nosotros una misión de vida, ¿no? Nos abrió los ojos a un mundo que existía y que no habíamos visto, porque simplemente no nos llegaba, no nos tocaba, no había llegado a nuestra puerta, entonces no sabíamos cómo era ese mundo de la discapacidad, y lo descubrimos con Jorgito, y fue muy duro, amiga. Era una época, mira, Jorge Andrés va a cumplir ahora, en la próxima semana, 14 años. Impresionante. Increíble cómo pasa el tiempo. Y hace 14 años, amiga, todavía existía, bueno, todavía existe, pero hace 14 años era mucho más la vergüenza de hablar sobre un hijo con discapacidad, la vergüenza de mencionar una situación así. La gente no lo hacía tan abiertamente, porque había mucha discriminación, mucho más de lo que aún existe. Entonces, me encanta por eso tu programa Sin Mordaza, porque yo recuerdo que para mí también fue un proceso a poder decirle desde a mi familia lo que estaba pasando, ¿no? Porque nosotros no supimos de que Jorge Andrés llegaba con síndrome de Down. Precisamente a eso voy. En esa época, Ujú. yo trabajaba con Jorge, éramos compañeros. Sí. Y después de un par de semanas, un par de meses, es que realmente sus compañeros supimos lo que pasaba, Por supuesto. porque, y él ahí nos contaba, nosotros durante el proceso, durante el embarazo, nunca lo supimos. No supimos. No nos dieron chance, como quien dice, a hacernos Asimilarlo. la idea, a tratar de prepararnos, tal vez buscar la ayuda de personas que sepan cómo Exacto. manejar la situación. Y no porque sea algo raro, algo extraño, sino que algo que no se conocía. Era un nuevo estilo de vida, ¿no? Exacto. Que uno tenía que aprender, como tú dices, uno tiene una idea vaga de lo que es la discapacidad del... Lo que ves, Exacto, pero no- forma externa. y de hecho lo que ves es engañoso, ¿no? Porque tú ves, mira, bueno, estos niños sí parecen lindos, pero hay, por ejemplo, había mucho la visión de que serán agresivos, no podrán aprender, que pueden trabajar, no pueden trabajar, pueden estudiar, no pueden estudiar. Nosotros no sabíamos nada de eso. Y te digo porque en una ocasión en el colegio me tocó hacer un año de labor social y nos destinaron una fundación que habían personas con discapacidad, era de niñas, de Ya. mujeres con discapacidad, y efectivamente hay diferentes grados
Sí. unos más severos, Ajá, otros depende menos. de la discapacidad. Exacto. Y obviamente es lo que más de cerca he vivido. Y escuchaba a veces a las mamás, ¿no? Creo que siempre tuve ese espíritu así periodístico de andar conversando, así, o con los taxistas, así. Pero entonces yo conversaba una vez con esa mamá y la mamá algunas mamás decían que su mayor angustia era el hecho de los padres no somos eternos. Así es. Entonces estamos tratando de darle las armas Para que puedan sostenerse solos. de acuerdo a lo que pueda ella desarrollar. Exacto. Y pueda tratar de llevar una mejor vida cuando nosotros ya no estemos. Amiga, esa es una realidad y una realidad muy dolorosa, ¿ya? Yo eso le hablo muchísimo a los padres, a los cuidadores, a las abuelas, porque no siempre son los padres los que están a cargo de los chicos. Y les digo, tenemos que prepararlos a ellos con todas las herramientas. No es fácil desprenderte, porque la primera tendencia cuando tienes un hijo con discapacidad es la sobreprotección, ¿ya? Ese es el mayor enemigo de la discapacidad. Al lado. Claro, porque quieres protegerlo de todo, quieres ayudarlo en todo, hay cosas que a él se le dificultan hacer, entonces tú intentas dárselo hecho, ¿ya? Entonces, porque crees que solamente así puedes ayudar, pero al contrario de ayudar, lo que haces es le haces un daño. Amiga, a mí me llegan a la oficina muchas familias, ya hermanos de ya adultos con discapacidad que me dicen, miren, mi mamá se murió, ya no hay quien cuide, ahora me tocó hacerme cargo y yo no sé qué hacer con este hermano. Nunca, o sea, no sé, él no se sabe, no sabe hacer nada, no puede quedarse solo, yo tengo que trabajar, yo tengo mi vida. Entonces, te duele porque ves la desesperación de la familia ante esta persona que no debería ser una carga a la familia, porque la discapacidad no es sinónimo de carga, eso justamente es lo que hemos querido separar. Se convierte en una carga cualquier ser humano que no logra independizarse, trabajar, tenga o no tenga discapacidad, amiga. Así es. ¿Ya? Una Así persona es. que no tiene discapacidad, pero que no logra sostenerse, que termina en la casa de los padres todo el tiempo para poder, porque no vivir, entonces también es una carga, ¿ya? Entonces, si tú no le das las herramientas a este joven con discapacidad, principalmente con discapacidad intelectual, que es el mayor porcentaje que existe, amiga, que no tienen qué más hacer después de que salen del colegio, ¿ya? Entonces se quedan encerrados en las casas y retroceden, claro, ¿ya? Y no saben y no pueden cocinar porque les da miedo que cocinen, porque les da miedo que hagan, entonces resultan ser como bebés que tienes que cuidar toda la vida, ¿ya? Entonces es un daño que le hacemos. No los dejaste crecer y ellos pueden, amiga. Tú ves en otros países como en España, por ejemplo, y tú ves que los jóvenes con síndrome de Down van a la universidad, trabajan, se manejan solos, se movilizan solos, hacen una vida como cualquier otro. ¿Por qué acá no? Porque simplemente la sociedad no ha estado preparada y no ha preparado desde a la familia. Y yo te digo, cuando nació Jorge Andrés, yo no sabía qué hacer, no sabía a quién preguntarle, amiga. Le pregunté al pediatra y el pediatra con todo el cariño me dijo, mira, sí, creo que a lo mejor estudian, mira, quizás, no sé, con estimulación. Nadie te guía. Por eso es que nosotros hicimos la red de apoyo familiar en el municipio, porque queríamos que los padres tengan una guía, sepan qué hacer, sepan, y sabes que principalmente que puedan tener ese apoyo emocional, porque hay muchas cosas que guardan y que callan, y que tienen hasta vergüenza de contarlo, porque se sienten que van a ser juzgados. Porque la verdad, amiga, es que cuando tú tienes un hijo con discapacidad, tu primer sentimiento no es de alegría. Porque la carga de la sociedad ha hecho que la discapacidad sea una mala noticia. Entonces tu primer sentimiento es de que sientes que el mundo se te cae, que todo se viene abajo, que todo se te derrumba. Yo tuve 3 meses, amiga, que solo lloraba. Solo lloraba, yo no paraba de llorar, no entendía qué es lo que había pasado y por qué Dios había hecho esto. Y hasta que lo entendí y acepté que la discapacidad de mi hijo era una bendición, porque la verdad es que Jorge Andrés es un ser humano maravilloso y descubrí la belleza que hay en la discapacidad. Me tomó un tiempo. Me tomó un tiempo de que ni siquiera le quería decir a mi familia lo que estaba pasando. Cuando empecé te dije que yo considero que todas las personas tenemos un propósito de vida. A veces no
podemos morir sin descubrirlo. Sí. Y a la final tu familia fue escogida por Sí, Dios por supuesto, estoy para que convencida. seas ese micrófono Sí, y ayudes a otras familias. claro que sí. Vamos a hacer una pausa. Dale, Y de amiga. ahí regresamos para que nos cuentes cómo ustedes empiezan a descubrir esa misión Sí, con la llegada del Chiqui. del Porque Chiqui. Así se le dice, así se lo conoce, el Chiqui. Son las 9:20, hacemos una pausa y ya regresamos aquí en Ellas Sin Mordaza. Gracias. Esclavo y oprimido de una cruel enfermedad. Las entrevistas y temas de interés en Ellas Sin Mordaza. Nueve y 22 de la mañana y seguimos aquí en compañía de Jimena Gilbert y ahora se une a este panel la psicóloga Alexandra Ramos. Bienvenida. Gracias. Estábamos conversando un poco y dejé una pregunta suelta para Jimena y obviamente también queremos su punto de vista y sus aportes de acuerdo a la psicología. Jimena nos contaba que en el momento en que llegó Chiqui, ella no sabía que estaba trayendo al mundo un bebé con discapacidad, no sabía qué hacer, se sentía mal, pero también decíamos el propósito de vida que cada ser humano tiene al momento de llegar a este mundo. No estamos así porque nos mandaron, no. Dios creo que le pone una misión y una tarea a cada uno. Claro que sí. En el caso de los Rodríguez Gilbert, la llegada de Chiqui, ¿cómo lo tomaron ustedes después de este periodo, como decía en el corte la psicóloga, de duelo, de esos 3 meses que no sabías qué hacer? ¿Cuánto te costó o cómo lo enfocaste de que Chiqui iba a ser tal vez esa herramienta o esa bandera de lucha para ayudar a otras familias? Mira, yo siempre digo que yo le doy gracias a Dios porque yo tuve un esposo maravilloso que fue y es mi apoyo todo el tiempo. Generalmente no todos los hogares tienen eso. La mamá suele ser la fuerte y el papá se desentiende del tema o es solo el proveedor del valor de las terapias, pero no es ese sostén para el hijo. En mi caso, cuando el doctor nos dijo, y quiero que un poco sepas, a las 2 semanas de nacido Jorge Andrés, cuando Jorge Andrés nació, él tuvo problemas al succionar, pero que nunca me dijeron que estaba relacionado a nada. Entonces sí, la primera noche fue fatal porque él no lograba lactar, exacto. Entonces, pero para mí no pasaba nada, o sea, algo mal que tenía, pero no, como se superó luego, no pasaba nada. A las 2 semanas de nacido, el pediatra cierra la puerta y ahí me dice, mira, tengo las sospechas que tiene síndrome de Down y tienes que hacerte el examen. Entonces, a partir de ahí comenzó mi duelo, ¿no? Y que es lo que la gente conoce como el duelo. Ojalá no existiera ese duelo, pero si es que no existiera esa carga, como yo te decía, de la discapacidad en la sociedad. Y recuerdo lo que Jorge me dijo cuando salimos de allí. Jorge me dijo, mira mi amor, nuestro hijo no se va a morir, gracias a Dios, y no importa lo que haya que hacer, el límite es el cielo y lo vamos a sacar adelante.
Y ¿sabes qué? Ese hombre fue demasiado fuerte. Yo no fui la fuerte. La gente ahora me ve fuerte y me ve luchadora y todo el asunto, pero yo siempre digo, quien fue el fuerte fue Jorge. Yo me caí, yo me desbaraté, yo en ese momento yo solamente lloraba, yo no entendía qué pasaba. Yo le decía, Señor, tú puedes hacer que ese diagnóstico no sea cierto, tú eres capaz de hacerlo todo. O sea, yo de verdad le pedía a Dios y le clamaba porque el síndrome de Down no sea cierto en la vida de mi hijo. Y luego se lo agradecí. Luego le dije, Señor, gracias. Gracias porque tú no solamente me regalaste un hijo maravilloso, me regalaste un propósito de vida. Había un propósito ahí. Sin embargo, esos 3 meses fueron los meses en los que me hago el examen, se hace el examen, no se hace el examen, no había mucha información, los exámenes se demoraban. Fue una cosa muy dura. Hasta cuando ya nos dieron, ya nos sentaron y ya teníamos con el genetista el diagnóstico. Ya a partir de eso, es como que tú ya te enfrentas a la realidad y dices, ok, de aquí no toca más que pararse. Y en este proceso, yo decía que fue proceso duro porque había, por ejemplo, médicos que te decían, pero ¿por qué se da? Eso generalmente es un problema genético de la madre primeriza. ¿Tú te imaginas, amiga, lo cuando dicen después de los 40 años? Siempre se escuchaba eso. ¿Qué pasa? Entonces, fueron 3 meses en los que yo no entendía y no asimilaba, hasta que ya Jorge dijo, a ver, ¿sabes qué? ¿Qué tenemos que hacer? Y tuvimos, gracias a Dios, un genetista, el doctor Javier Landívar, y yo la verdad es que lo bendigo, porque él me dijo, mira, Jimena, el síndrome de Down es uno solo, todo dependerá de la estimulación y del trabajo que tú hagas con tu hijo. De ustedes dos depende lo que pase con él. Y nos dijo, vayan, hagan la estimulación, empiecen con terapias y no sé qué. Él nos guió. Y solamente desde allí, los dos nos agarramos y con Jorge dijimos, ok, vamos a salir adelante. Luego, en el proceso de las terapias, nos dimos cuenta lo costoso que era, lo doloroso que era que te cierren las puertas, porque ni siquiera en los jardines te los querían recibir. Entonces, cuando comenzamos a darnos cuenta que nosotros, que teníamos algo más de información, que teníamos un poco más de recursos, porque ambos trabajábamos, que teníamos contactos, por decir así, porque tú sabes que gracias a la comunicación uno logra tener contactos en diferentes instituciones, teníamos puertas cerradas y pasamos por un camino doloroso de sentir la discriminación y de sentir de que tienes que tener mucha plata para poder incluir a tu hijo y prepararlo. Decidimos luchar, no solo por el nuestro, sino por los demás. Y ahí entendimos el propósito. En ese tiempo era desde la comunicación. Entonces hicimos la campaña con Ecoavisa, ustedes recuerdan que hablé con el canal, hicimos una gran campaña, levantamos en la 9 de octubre a mucha gente para decirle al mundo de la inclusión. Yo todavía me acuerdo, amiga, el primer reportaje por el Día de la Madre, mi primer Día de la Madre con Jorge Andrés, es decir, al año de nacido. Yo hice un reportaje sobre las madres con discapacidad y la gente todavía no sabía bien de Jorge Andrés, solo mis amigos más cercanos. Y todavía recuerdo a Marisabel de Leve que casi se le salían las lágrimas cuando ve el reportaje al aire y yo al final salgo con Chiqui y digo que yo soy una de esas madres bendecidas. Entonces, en ese momento yo decidí que le iba a contar al mundo mi historia, que no iba a sentir vergüenza de contarla, porque no es de sentir vergüenza, sino que nosotros teníamos que decirle a la gente que no tengan miedo, que si estamos juntos, que si luchamos por ellos vamos a sacarlos adelante, pero necesitábamos salir, nosotros éramos personas públicas, necesitábamos, nos dimos cuenta que Dios nos los había mandado porque íbamos a poder ser esa voz, íbamos a poder contar nuestra experiencia y ayudar a otros. Y ahora con la psicóloga quiero tocar este tema, porque ventajosamente y gracias a Dios Jorge y Jimena superaron esto. Fueron 3 meses, ya estamos escuchando, pero de ahí encontraron ese propósito. Pero usted decía, mientras estábamos en la pausa, que hay familias, hay madres, hay padres que les cuesta muchísimo más y que a veces algunos no logran aceptarlo. Bueno, es importante, antes que nada, buenos días. Es importante aclarar algo, no hay duelo sin dolor.
Y el duelo es un proceso natural, porque nosotros como seres humanos somos seres emocionales. Claro. Y cuando esperas un hijo, tú tienes una idea que bajo ninguna circunstancia esperas una discapacidad. Tú idealizas a un hijo, porque esa es la palabra, idealizas que viene sano, que viene hermoso, Y eso pero es lo sobre que uno todo pide que venga cuando está sano. embarazada. Cuando te dicen, ¿qué va a ser? Niño, niña, no importa. Lo importante es que venga Nazca sano. sano, Sí. así es. Entonces, cuando viene una noticia, cuando se supone que en un proceso tan maravilloso como es el alumbramiento, la llegada de tu hijo, y tú no conocías, porque bueno, ahora hay exámenes Sí. en los cuales tú durante el embarazo Te te enteras. puedes enterar, y bueno, es como que te vas preparando, pero hasta cierto punto, te digo mi punto de vista personal, cuando tú te enteras de una discapacidad durante el proceso del embarazo, es más duro incluso para el bebé, porque el duelo empieza desde el embarazo, y esas emociones de tristeza, Se que las es una de las transmite. cuales sientes durante el proceso de duelo, se la transmites al niño, porque la madre y el bebé son uno solo. Entonces, incluso, como decías bien, Jimena, al comienzo es enojo, puede ser ira luego, no aceptación, tristeza, y es toda una gama de Temor, emociones ¿qué va a pasar? que ¿Lo van a necesaria- rechazar? Exacto, que no necesariamente van de manera ordenada. Hay Claro. personas que se quedan ancladas en una etapa Sí. o retroceden, exactamente. Y todo depende también de las circunstancias y del entorno. Más aún cuando esta madre se enfrenta a una situación de abandono. ¿Por qué? Porque el padre de pronto dice, ok, Tu mira problema. tú cómo haces, porque Pasa bueno, muchísimo. falta de comunicación, falta de educación, falta de amor, falta de muchos factores que podrían estar ahí. Que eso ya sería incluso otro tema para otro programa. Pero en realidad, cuando la discapacidad tiene un rostro, un fenotipo, no podemos decir que es más fácil, pero al menos sabes, por asociación, bueno, existe este tipo de discapacidad, pero la situación es más difícil aún cuando la discapacidad la descubres después. A los 2 años, 3 años, como el autismo, por ejemplo. Porque la familia, tú ves al niño y dices, pero no tiene nada, Claro. no tiene nada. En el síndrome de Down, pues bueno, ¿quién no sabe? Son muy pocas las personas que difícilmente no identifican este fenotipo. Pero en todo caso, el tema del duelo es un tema no solamente de los padres, pero por supuesto que a la madre le afecta mucho más, porque la madre siente que entregó un producto afectado. Si tú lo ves desde el tema biológico, la madre como tal, desde su ego, cuando no ve las cosas desde el amor, sino es el ego, y todos pasamos por eso. Algo le pasa a ese bebé y la culpa es mía. La idea es equivocada, pero eso pasa por la mente de la madre. Entonces, si esto le refuerza, o si esto es reforzado por las personas que están alrededor, hay madres que quedan en una depresión tremenda, y hasta que la madre se recupera de esa depresión, el niño chico queda sigue abandonado, sin terapia. sin- emocionalmente abandonado, abandonado en el aspecto médico, porque si la familia no provee lo que debe el niño de recibir, ¿quién más lo va a hacer? Claro. Es un proceso muy complicado. En todo caso, cuando ya llegamos a la etapa de la aceptación, que aunque lleguemos a la aceptación, la tristeza no necesariamente deja de embargar. Por esa razón es que cuando Jimena se conecta con las emociones y las vivencias, el cerebro se conecta con aquella situación y ella entra en catarsis. Y ella no es que no acepta a su hijo, lo dice con tanta emoción que nos transmite el amor con el que ella lo ve, pero en cierta medida el miedo también nos embarga y decimos, bueno, sí, hemos avanzado, pero no sabemos qué va a pasar mañana y nosotros no tenemos control sobre eso. Sabemos lo que estamos haciendo hoy, pero no sabemos lo que vaya a pasar mañana. Lo importante es al día, lo que hay que darle al día y seguir luchando por ellos. Desde la mirada de la ley, es muy importante que la familia se empodere, porque cuando tú tocas la puerta de una escuela y te dicen no hay cupos, no te dicen que no lo pueden aceptar porque tiene discapacidad. Eso no te lo van a decir nunca. Cuando el niño es evidente la discapacidad que tiene, ellos te dicen no hay cupo, o nosotros no tenemos el personal capacitado para eso. Entonces esa ya no debería ser una preocupación de la madre. Indicado para su hijo, entonces te lo dejan es en ti, ¿no? Y te dicen siga buscando, siga tocando puertas, y llega el momento en que se acerca la hora del inicio de clases y los padres dicen, bueno, ¿y ahora qué hacemos? Porque el niño no puede quedarse sin estudiar, más aún cuando el niño tiene una discapacidad, pero es educable, no es entrenable solamente. Entonces es un proceso difícil,
pero que como sea hay que llevarlo. No, y la verdad es que, como decía Alexandra, la verdad es que muchos padres vienen arrastrando estos sentimientos y a veces en el día a día, nosotros hemos descubierto que en el día a día, claro, tienen que llevarlo a terapia, tienen que hacer, entonces no es que dejan de atenderlo, llega un momento en el que sí, ya comienzan a atenderlo, pero nunca han sanado en su corazón cosas que van arrastrando. O sea, cuando nosotros creamos la red, empezamos primero con 30 padres, nos encontrábamos con casos de papás, de mamás que sí, lo llevaban a terapia, la niña estudiaba, pero cuando tú conversabas con ellos y hablabas de la discapacidad, todavía sentían que era una tragedia para sus vidas. Entonces, tenía mamás no había sido aceptada entonces. No, había mamás que me decían, por ejemplo, me dicen, es que a lo mejor fue que yo no debía haberlo traído al mundo a sufrir, ¿ya? Porque claro, sufren rechazo, entonces ellos creen que trajiste a ese niño a sufrir. A lo mejor fue mi culpa, yo no debía haber tenido un hijo de esa edad, tantas cosas. ¿Sabes también por qué tiene que ver? Bueno, vamos al corte, luego del corte lo decimos. Vamos a hacer una pausa y vamos a hablar de esto, de este sentimiento de culpa. Sí. Este sentimiento de culpa desde la experiencia que tú has tenido con otros casos y su experiencia desde la vereda del terapeuta. Exacto, cómo psicológicamente podemos superar eso. Son las 9:36, pequeña pausa y ya volvemos con más aquí en Ella Sin Mordaza. Y oprimido de una cruel enfermedad. La droga controla tu vida, la obsesión no te permite parar. Dios dice yo te levanto, te limpio y te restauro, libérate de las drogas. Con más entrevistas y temas de interés en Ella Sin Mordaza. Aquí en Sin Mordaza con Alexandra y con Jimena hablando sobre la llegada de un hijo con discapacidad a un hogar, lo que nos tenemos que enfrentar, lo que tenemos que hacer, cómo sacarlos adelante y más que todo ver el propósito que tiene ese hijo en nuestro hogar y en la sociedad. Hablamos de ya el momento de la culpa. La madre empieza a sentirse culpable. Lo que tú me decías al inicio, que esto viene genéticamente de la madre, es por culpa de la madre que nace un niño con discapacidad. Exacto. Es que hay mucha mala información que te dan y hay otra que se genera en tu cabeza con tantas cosas que se vienen, ¿no? Nosotros trabajamos, como te decía, con una red de apoyo para padres y nos hemos tocado con experiencias como esta, o sea, yo no le debía haber traído al mundo a sufrir, es mi culpa que esté así. Es mi culpa, a lo mejor yo no debía haberlo traído a esta edad. Encima, hay mamás que me decían, mira Jimena, a mí cuando me dieron a mi hijo, la enfermera me dijo, hágame el favor de no volver a dar a luz a ningún otro niño, mire lo que ha traído al mundo. O sea, o el doctor viene y le dice, sí sabe lo que tiene, ¿no? Sí sabe lo que ha traído. Su hijo tiene discapacidad. O en el mejor de los casos le dicen tienen discapacidad, porque todavía siguen usando términos peyorativos para mencionar esas discapacidades. Entonces, una mamá que encima es de escasos recursos económicos,
que su entorno no es tan favorable, ¿ya? Recibe la noticia de quien debe darle apoyo, la recibe de forma negativa, va a pensar que lo que tiene es algo negativo. Entonces nos encontrábamos con padres que seguían hablando de sus hijos como enfermos. Entonces, que mi hijo está enfermo. ¿Qué tiene su hijo? Es que la mirada social es esa, ¿no? Cuando tú das la noticia a un amigo y diste a luz, o tal persona dio a luz, sí, pero tuve discapacidad, ay, qué pena. Exacto. Lo siento mucho. Te voy a dar el pésame. Dado un pésame, correcto. Exacto. Entonces, mira, nosotros somos seres netamente gregarios y sociales, y la mirada que tiene la comunidad, de la familia, en nuestro entorno inmediato influye mucho, no solamente en cómo te ves a ti misma. Cuando ya eres adulto es un poco menos impactante, pero ya empiezas tú a proyectarte a través de tu niño, ¿no? Uh-huh. Entonces, ese miedo que la madre con discapacidad siente de, uy, es que lo traes a sufrir, el niño no tiene ni idea de lo que está pasando. Exacto. Muchas veces no es partícipe de la crisis que se genera en el sistema inmediato de él, que es su familia, y menos la que pasa afuera. El niño no es consciente ni siquiera de su diferencia, para él todos son iguales. Así es. Pero la mirada del adulto es la que le pone el plus a esa situación. Entonces, por eso es tan importante que la comunidad, la sociedad se informe. Es por esa razón que, bueno, nosotros estamos en pañales todavía, a pesar de todos los avances que se ha tenido, que se ha logrado, pero cuando el gobierno anterior empezó a trabajar en el tema de discapacidad, y que, bueno, la verdad es que yo tuve el honor de estar en ese proceso, porque en toda la zona 8 tuve la oportunidad también de conocer y acercarme a muchas familias con discapacidad de muy escasos recursos, porque tocaba empoderar a las instituciones, hacer a través de la CETEDIS, que anteriormente existía, entrenar a las familias, no solamente, que eso se encargaba la Manuel Espejo, de trabajar en el tema de cómo abordar a tu propio pariente. No sabían ni cómo cuidarlo. Muchas personas estaban en situaciones realmente lamentables, arrastrándose en el piso. Claro. Exactamente. Entonces, es que no. el esconder, el no mostrar al mundo lo que está viviendo esa familia, pero al momento de pedir dinero, sí lo mostraban. Era una situación era tremenda. Entonces, nos falta mucho por educarnos en discapacidad. Conocer, como te decía hace un rato, desde la ley, cuando tú conoces tus derechos, pero también tus obligaciones como familia, es diferente. La mirada es distinta. Totalmente. Porque tú ya no te ves desde la culpa, desde el victimismo. Cuando tú te ves desde el victimismo y no desde la lucha, porque, bueno, en el caso de Jimena y en el caso de muchas familias, que en este momento tiene un rostro, porque es ella la voz de todas esas familias que están detrás de la pantalla, detrás de quienes nos escuchan en la radio, se escucha ese vivir, esa experiencia, pero realmente lo que sucede es que muchas de las otras familias no están empoderadas, no tienen conocimiento alguno de cuáles son los derechos, pero hasta dónde terminan los derechos de ellos y también las obligaciones. ¿Cuál es tu papel dentro de este proceso? Ahora, tú tienes 4 maravillosos hijos. Sí. Pasaste, ¿Cuál es? es el mayor, y a eso voy. Llega un hijo con discapacidad a tu hogar, pero querías también el deseo de tener otros hijos. Sí. ¿Te dio miedo? Al principio sí. Al principio ni siquiera lo pensábamos, ya. Al principio todas nuestras energías y todo nuestro enfoque estaba en Chiqui, ya. Pero luego, ya, como te digo, mientras tú vas asimilando, mientras vas entendiendo la discapacidad no como una desgracia en tu vida, sino como una bendición, como parte de una condición de vida diferente. Pero sí tiene más trabajo. Obvio, más Ya, trabajo. Entonces, ¿no te dio miedo tal vez? Sí. Viene Sí. otro hijo con discapacidad. ¿Cómo lo voy a atender? ¿Cómo manejo a los dos? ¿Sabes Te qué, voy a amiga? descuidar a Chiqui. Pensamos en dos cosas con Jorge. Una, primero, ¿nosotros queríamos tener más hijos? Sí. Entonces, ¿por qué se van a cortar esos sueños? No, primero, ¿por qué? ¿Ya? Si viene, entonces el temor era, ¿y si viene otro hijo con discapacidad, qué hacemos? Entonces venía el temor, no, y si tengo otro hijo con discapacidad, pero como te decía, primero aceptamos la discapacidad como una bendición, entonces si viene otro hijo con discapacidad, entonces somos doblemente bendecidos, entonces nos va a tocar atender a 2 hijos con discapacidad. Eso fue nuestra primera etapa de aceptación. Y la segunda era, nosotros no somos eternos, y él necesita una familia, un entorno. Y si es mi primer hijo, él necesita hermanos que lo apoyen, hermanos que puedan
que lo estimulen. El que mejor puedan, regalo que un padre le puede dar a un hijo es un hermano. hermanos. Así es. Él necesita, nosotros no podemos, vamos a ser egoístas si solamente pensamos que vamos a ser sus únicos cuidadores durante toda la vida. Entonces decidimos tener más hijos para que también él tenga un apoyo y que no quede la recarga además en un solo hijo, porque esa es otra. O sea, no es que solamente es un hermano el que atiende a Chiqui. Tú sabes que está Sebastián, Mateo, María Paula, y a todos con personalidades diferentes tienen una relación diferente con Jorge Andrés. Sebastián, que es el segundo, tiene obviamente una relación más madura con Jorgito, una relación más de protección. Él primero es el hermano amado de Jorge Andrés, porque es el que lo ayuda en todo, Sebastián tiene paciencia de estimularle el lenguaje, de ayudarlo en su parte. A preguntar, ¿cuál es el que más se identifica? Sebastián. No que no los quieran, no, todos se quieren, pero siempre, incluso no necesitamos tener una discapacidad para tener esa afinidad con entre hermanos. Siempre es con uno que es mi pana, es Sebastián, el segundo, de verdad que creo que lo preparamos tanto a Sebas con Jorgito que Sebastián es literal el alma gemela de Jorge Andrés. O sea, Jorge Andrés vive, respira, lo defiende. Es más, cuando lo castigamos a Sebastián, ya sale el defensor, que es Jorge Andrés, se pone bravísimo con nosotros, nos deja de hablar Jorge Andrés porque hemos castigado al hermano. O sea, es el amor de su vida. O sea, mutuamente se aman y se protegen, lo defiende, ya. Asimismo también tienen sus peleas como todo hermano, ¿no? Sabes que Jimena perdón que te interrumpa, acaba de mencionar algo súper importante, que sería muy valioso mencionarlo para quienes a lo mejor recién reciben la noticia de un diagnóstico y tienen otros hijos. Uno de los aspectos que disminuye el sentimiento de carga, de culpa, es el empoderar y informar a tu propia familia, prepararla, entrenarla, porque la misma familia dice, bueno, ¿y ahora yo qué voy a hacer? Hay hermanos que niegan a sus hermanos y no los mencionan como que si los tuvieran. Entonces, empoderar a la familia, informarla, sentarse y involucrarlo, porque mira, la dinámica de una familia, en cada familia la dinámica es distinta, las relaciones cambian, a pesar de que la estructura familiar pueda ser muy parecida, 3 hijos, 2 padres, la mamá y el papá, a otra familia en número parecido. Cada familia es un mundo distinto, pero en la familia con discapacidad la dinámica es totalmente diferente. ¿Por qué? Y se habla mucho de la relación entre hermanos, el uno con discapacidad y el otro no, porque se tiende a dar mayor atención al niño con discapacidad y se menciona mucho el que se lo deja como que mucho más o demasiada autonomía tiempo a mis otros hijos. Y es que inconscientemente a veces pasa, dependiendo de la discapacidad o una enfermedad crónica, tienes que correr al hospital y dejas a los otros a la buena. Jorge Andrés tenía terapias todos los días, entonces de repente ¿cómo distribuyes ese tiempo? Realmente no es fácil, amiga. Así no es fácil, y es el ir aprendiendo también. Por eso a compensar, ir dándote cuenta cuáles son las necesidades del uno, del otro, para que no se sientan relegados. Es difícil, pero lo puedes hacer. Pero eso es un trabajo de equipo, es un trabajo también el celo. Exacto. Exactamente. En lugar de incentivar el amor hacia este hermano, puede ser que incentives rechazo. Sí, claro, porque lo prefieres a él. Así es. Mis papás lo prefieren, no me dan la atención y el cariño que le dan a él. O los conviertes a los otros en adultos antes de tiempo. Que a mí me estaba pasando con el segundo, por supuesto. Por supuesto, a mí me comenzó a pasar eso con Sebastián, hasta que dije no, o sea, no puede pasar, él es un niño. Se le secuestra también. la infancia, tiene que vivir como niño. Cuando no sabes cómo manejarlo. Y eso pasa y es muy común. Y lo otro, amiga, es el tienes que castigar al niño con discapacidad igual que como castigas al otro. Claro, si él deja botados los juguetes, a él no le dicen tienes que tener las mismas reglas. Porque la primera niños. Inclusión empieza en casa. Así es. Entonces, si tú comienzas ya a tratarlo diferente, entonces también lo estás discriminando. Porque o sea, es una discriminación según nosotros positiva, ya, pero a la larga es dañina, porque le generas un daño a él, al niño con discapacidad, porque no le enseñas límites y reglas, y le generas un daño a sus hermanos, porque le generas un sentimiento de coraje, de fastidio, porque claro, entonces a mí sí me retan y al otro no. Entonces es todo por eso te digo, la preparación de la familia es muy importante. El modelo que nosotros manejamos es, primero que nada, que capacitamos a los padres, les ayudamos en este apoyo emocional, como te decía, el hecho de que puedan a descargar incluso
te soy sincero, soy padres que hasta confiesan cosas que intentaron hacer a sus hijos por dejar de que sufran, ya, o sea, sobreprotegieron. Y que tú dices, ya, o sea, por fin alguien los escuchó, se perdonaron a sí mismos, entendieron que su situación es de seguir adelante y puedes avanzar ahora sí, ya. Entonces por eso decimos que es un modelo de padres que apoyan a padres. Una vez que yo capacité a mis primeros 30 padres, luego mis padres se convirtieron en líderes empoderados para capacitar a otros padres. Porque no hay nadie que entienda mejor que alguien que vivió tu misma situación. Y además, ellos se sienten identificados. Entonces tú confiesas y dices cosas que tenías guardado, porque además te das cuenta que no eres la única persona en el mundo que está viviendo esto, ¿ya? Y eso es como un, parece mentira, pero es un alivio, un descanso, es un respiro, es un solamente escuchar otras historias que son similares a las tuyas hacen que esta persona descanse. Puf, no soy el único, hay alguien que entiende, no soy el único y no estoy solo, no estoy solo, porque me están brindando esa ayuda. Exacto. No son ni los únicos y no son tampoco los últimos. Exacto. Y nosotros, ahora, ¿a qué vamos nosotros? Aparte de este modelo de padres apoyan a padres, queremos ya los estamos capacitando además como padres coterapistas, que ellos sean parte de la terapia de sus hijos, que no le dejen todo en manos de los profesionales. Y yo sí quisiera invitar a todos los papitos, amigas, si tú me permites, pueden, por favor, o sea, busquen este apoyo. Nosotros tenemos esta red, es gratuita completamente. Nosotros les damos las charlas, los preparamos durante meses. Luego, pues la idea es poder que tengan otros beneficios municipales de terapias y esas cosas, pero lo principal es prepararlos a ellos. Amiga, el modelo solo de servicio al chico no sirve. No sirve porque no es suficiente, sino le diste este abrazo también a la familia. Yo quiero darles un correo, déjame ahorita buscarlo, a donde se pueden comunicar. Lo buscas, hacemos nosotros una pequeñísima, la última pausa comercial. La verdad es que nos vamos a quedar cortos, es un tema sumamente amplio, pero hacemos la pausa 9:52. Ya regresamos aquí con Ellas Sin Mordaza. Continuamos con más entrevistas y temas de interés en Ellas Sin Mordaza. 9:54 de la mañana y esta pregunta es para Alexandra. ¿Estamos preparados en todas las instituciones que deben comprender? Empecemos con la de salud, porque hacían comentarios de que las enfermeras, los doctores ya le daban el pésame cuando le entregan al hijo que recién acaba de nacer. ¿Están preparados? Así es. Mira, lamentablemente, como bien decía Jimena, no podemos decir que todos los médicos, todo el personal de la salud no están preparados, pero se debe continuar con la sensibilización y el entrenamiento hacia todas las personas, no solamente de la salud, pero principalmente del área de la salud, porque son el primer grupo de personas que tiene contacto con un bebé, con la familia, con la madre, con el padre, ante el diagnóstico de una discapacidad. Entonces, imagínate si el impacto es tan fuerte cuando tú te enteras, la falta de empatía,
los términos peyorativos por ignorancia, porque yo digo, en este caso, un médico puede tener mucha preparación en su área, pero tal vez ignorancia en el tema de discapacidad, y mucho más aún en cómo abordar una familia ante un diagnóstico como este, que incluso podría llevar al abandono de una madre que se ve ante, y esto, si el médico me dijo esta situación, ¿cómo voy a hacer yo? Y lo dejan abandonados. La atención primaria que se tenga a nivel psicológico influye muchísimo en el abordaje que una madre y una familia va a tener ante su niño. Y por otro lado, es importante también que recordemos que la identidad de una persona con discapacidad no la define el diagnóstico que tiene. Una persona tiene su nombre, y cuando nosotros nos dirigimos a un hijo, o sea, depende de la misma familia. Les decía hace un momento el tema de que la mirada de la sociedad dependerá mucho de la mirada que tiene la propia familia del niño. Si tú tienes 3 hijos, tienes tus 4 hijos, y vas presentando uno por uno, a todos les mencionas el nombre, y al final tú dices, ay, este es mi hijo con síndrome de Down, y posterior dices su nombre, es porque estás dando más peso a su diagnóstico, a su discapacidad, que a la propia identidad. El ser humano es primero que todo ser humano. Por eso es que viene el término de persona con discapacidad, porque no eres un discapacitado. Claro. ¿Sí? Es persona, dándosele el peso al ser humano como tal, porque la discapacidad no te define. Es más, se ha visto con el pasar del tiempo personas que se han destacado mucho más que personas que no tienen con discapacidad en diferentes áreas. Entonces depende de nosotros de cuánto le pongamos de peso y de empeño a hombro, todas las instituciones, no solamente las familias, a esta mirada de sensibilización de cómo vemos a los niños, cómo vemos a las familias y cómo nos dirigimos. Existe una ley de discapacidad, existe un lenguaje positivo en discapacidad, y nosotros tenemos que primero empezar a saber cómo nombrarlos, cómo dirigirnos, porque si un médico, una enfermera no tiene conocimiento desde el hecho de que y este niño, mire lo que trajo al mundo, es un ser humano. Hasta legalmente yo podría mandar a esa persona por la actitud displicente y poco empática que puede tener por el daño psicológico que le podría causar a esa madre, y la puede bloquear aún más ante la aceptación de ese diagnóstico y retrasar aún más el proceso de duelo. Entonces es un tema muy delicado, así mismo como hermoso, pero es responsabilidad de todos, no solamente de los padres que tienen discapacidad, porque hoy eres tú. El hecho de que yo, por ejemplo, no tenga en este momento un hijo con discapacidad, eso no me libera de que uno pueda adquirirlo, y bueno, lo cancelo, pero en todo caso nadie está libre de eso, y es por esa razón que todos tenemos que involucrarnos y sobre todo prepararnos en conocimientos, en leyes, en cómo dirigirme a un niño en silla de ruedas. La forma en cómo tú le hablas, no te puedes poner en esta altura a decirle algo al niño, tienes que ponerte a su altura. Una persona con discapacidad visual se te acerca y te dice, ¿para dónde tengo que dirigirme? Y tú quieres ayudarlo, no lo vas a coger del brazo y lo vas a dirigir. Tienes que saber, y eso es un llamado incluso al Ministerio de Educación. En las escuelas debería de incluirse en un pensum no solamente el lenguaje de señas, que sea algo alternativo para las personas. El tema de la diversidad se va a tomar como tal, y vamos a hablar de verdadera inclusión cuando se obligue, porque esa es la palabra, se obligue y sea un requisito para quienes tienen un trabajo de trato directo con seres humanos, como son los docentes, como son los médicos, como son quienes atienden a seres humanos en servicios al cliente. La obligación de tener una preparación, un curso mínimo de abordaje a personas con discapacidad. Ahora, amiga, tú decías lo de la escuela, ¿no? Y también Alexandra, no hay cupo solo con ver al niño. Sí, es la realidad. Me imagino que tienes que haber pasado tú por eso, de que te cerraban las puertas. Por supuesto. Un llamado tal vez a que existan instituciones o que las mismas escuelas que ya existan tengan estos programas para ayudar. Amiga, que se preparen, que busquen. Mira, es cuestión de actitud, es cuestión de querer hacerlo. No necesitas, es verdad que necesitas todo un equipo y todo, pero mira, yo he visto situaciones en las que hay colegios que no tienen tantos recursos y que hacen una inclusión muy buena, porque tuvieron
las ganas de hacerlo, se prepararon para eso, investigaron, buscaron la metodología. Es una cuestión además de descubrir. Yo los reto a que vean esto no como una molestia ni como una carga, sino como algo que los va a hacer mejores. Porque en el momento además que tú haces adaptaciones en la forma incluso de enseñar, no solo estás ayudando al niño con discapacidad, estás ayudando también a los otros. Porque déjame decirte, esas metodologías de trabajo va a hacer que el aprendizaje de los otros también sea mejor. Y además, ese niño que no tiene discapacidad, que comparte el aula con el niño con discapacidad, se convierte en un mejor ser humano, porque aprende de la diversidad, aprende de la inclusión desde pequeño. Ya ese va a ser un empresario, un profesional que en un futuro, cuando vea a alguien con discapacidad, no se va a sorprender, porque creció con la discapacidad. Nosotros tenemos que enseñarle a la gente a verlo de forma natural. Nosotros tenemos incluidos en unas becas al coro de no videntes, los tenemos incluidos en una beca en Borquis. Y el otro día hablaba con Jorge Luis Borges, que es el dueño de esta empresa musical. Ellos están incluidos en aulas regulares, es decir, en la academia musical con estudiantes sin discapacidad. Y me decía él, me dice, no sabes lo feliz que estoy. Me dice, pero no solo por ellos. Me dice, estoy feliz porque no sabes lo que nos enseñan esos chicos. Los otros compañeros son felices, lo ayudan, comparten, se ríen. Ya, para ellos va a ser diferente. O sea, mira, ellos bromean. Estás creando una sociedad indiferente. Exacto, estás sembrando inclusión. Cuando yo decía que ojalá no exista el duelo, no es porque no entienda que es parte de un proceso, es porque si tú vieras la discapacidad de forma natural, si la sociedad viera la discapacidad de forma natural, si supieras cómo tratar a las personas con diferentes discapacidades, ya una noticia de discapacidad ya no es un golpe fuerte, ya es una característica de mi hijo, es una característica más. Voy a cambiar tal vez la forma de vida, pero no es que voy a dejar de vivir. Exacto, hay un video que los invito en YouTube que se llama La playa y la montaña, que a mí me fascina, y que habla de un viaje. Cuando tú vas a tener un hijo es como un viaje, y tú crees que te vas a esa playa, entonces tú ya te imaginas ese mar rico, la brisa y todo, y haces todo preparado para la playa, pero luego de repente te encuentras que el camino está cerrado para la playa y te toca subir a la montaña, y te toca escalar, y te toca quizás más difícil, pero luego comienzas a valorar lo hermosa que es la montaña. Hay que aprender a improvisar y a ser creativos. Aprendes y descubres que hay belleza también allí. Yo te digo, amiga, yo no me imagino a Jorgito de otra forma que como es. Y no me lo imagino porque es un ser tan hermoso y perfecto. O sea, la discapacidad no te hace imperfecto. Es porque ustedes también lo han apoyado. Mira la diferencia, porque yo estoy segura que si cogemos a Chiqui y cogemos a un niño también con discapacidad que no haya tenido ese apoyo y ese amor de sus padres, va a haber bastante diferencia. Cuando partes desde el amor, lo demás viene por añadidura. Exacto, todo lo demás lo aprendes. Por eso digo, las instituciones, el maestro que tiene amor también aprende. Y ya para finalizar, porque me van se a nos colgar, se nos fue el tiempo. Un mensaje rapidísimo para a quienes nos están ayudando y quienes a la final se sienten identificados o necesitan ayuda. Que nos sensibilicemos, que eduquemos a nuestros hijos, aunque no exista la discapacidad en nuestro hogar, existe en nuestro hogar más grande, que es nuestro planeta Tierra, y que todos somos parte de este mundo, y que la educación empieza desde casa. Cuando tú viajas el amor, lo demás viene solo. Por añadidura. Lo que necesitas es un corazón dispuesto a incluir. La discapacidad puede llegar a tu puerta en cualquier momento, con la tercera edad, con tu familiar, en cualquier momento. Así que no seas indiferente. Y a las familias que nos están escuchando, ahí están los correos. Yo sí quisiera que por favor nos puedan escribir redapoyofamiliarinclusión@gmail.com, redapoyofamiliarinclusión@gmail.com. Estamos para ayudarlos, es gratuito, estamos para poder dar apoyo a esos padres. Yo estoy segura que vas a seguir siendo bendecida. Gracias. Porque tú estás ayudando. Tú estás ayudando. Manos que reciben siempre. Así es, sí. y en abundancia, porque sé del incansable trabajo de tu familia. Y felicidades por esa actitud. Gracias. Sí, la verdad es que sí, eres un ejemplo. 10:04, nos hemos quedado con las ganas de seguir escuchando, de seguir hablando. Va a haber otra oportunidad más adelante, estoy segura. Vienen los deportes, disfruta el feriado en familia. Siempre en familia es mejor.
Hasta el lunes. Esto fue Sin Mordaza, una mirada crítica y objetiva por Radio Santiago 540 AM y Radio Fides Online. Te esperamos en un próximo debate y recuerda que tu opinión es importante para nosotros. Esto fue Sin Mordaza, con Luigi Guerrón, Elsie Vallarino y Julio César Saona. Eso es todo por hoy. Mañana continuamos con más entrevistas y temas de interés. Ella Sin Mordaza, por Radio Santiago, donde siempre te damos la mejor noticia.